Gracias por acompañarme una vez más en este itinerario espiritual de la mano de nuestro Papa Emérito. Aferrados por el amor de Dios y en los brazos de nuestra Madre Santísima, vamos a conversar hoy sobre el tema de la parábola del buen samaritano. Le he puesto de cómo Dios se convirtió en nuestro prójimo. La explicación de esta parábola la encontramos en el libro del Papa que él tituló Jesús de Nazaret. Entonces, al principio, les voy a leer primero lo que dice la parábola en sí, Lucas 10. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces aquí dice el Papa que, primero que todo, este era un doctor de la ley, que sabía perfectamente la exégesis de las escrituras, pero le pregunta para ponerlo a prueba, dice Lucas. Entonces él le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, porque aquí ya entra una pregunta que es sobre la aplicación de las Escrituras, y en esto había muchas, interpretaciones. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando los denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelvas. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Entonces, como vemos, el levita le pregunta quién es el prójimo. Y entonces Jesús, el Papa explica que en ese momento en Israel había diferentes interpretaciones de las Escrituras. Unos consideraban que el prójimo era solo el connacional, o sea, en este caso, si fuera un judío. Otros decían que esto sería en contra de las Escrituras y que consideraban que podía ser alguien extranjero, pero que estuviera viviendo en tierra de Israel. Otros decían que no se debería considerar como prójimo a los herejes, a los delatores y a los apóstatas. Y se daba por descontado que tampoco eran prójimos los samaritanos, que pocos años antes habían contaminado la plaza del templo de Jerusalén al esparcir huesos humanos en los días de Pascua. A una pregunta tan concreta, Jesús respondió con la parábola del hombre que, yendo por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo saquearon y golpearon, abandonándolo medio muerto al borde del camino. Como vemos, el sacerdote y el levita, conocedores de la ley, pasan de largo. Dice el Papa: a lo mejor no era porque eran personas un poco insensibles, sino que seguramente tuvieron miedo. Pero por fin llega a un samaritano, alguien que no pertenecía a la comunidad solidaria de Israel y que no estaba obligado
a ver en la persona asaltada por los bandidos a su prójimo. Es importante este dato, no estaba obligado. Aquí el Papa nos recuerda que unos párrafos antes, el evangelista San Lucas había contado que Jesús, de camino hacia Jerusalén, mandó por delante a unos mensajeros que llegaron a una aldea samaritana e intentaron buscarle allí alojamiento. Y dice en el capítulo 9, versículos 52 y siguientes, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Enfurecidos, los hijos del trueno, que eran Santiago y Juan, habían dicho al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Jesús los reprendió. Después se encontró alojamiento en otra aldea. Entonces aparece aquí el samaritano. ¿Qué es lo que hace? No se pregunta hasta dónde llega su obligación de solidaridad, ni tampoco cuáles son los méritos necesarios para alcanzar la vida eterna. Es decir, parece que no lo hace por ningún tipo de cálculo moral. Ocurre algo muy diferente. Se le rompe el corazón. El Evangelio utiliza la palabra que en hebreo hacía referencia originalmente al seno materno y a la dedicación materna. Se le conmovieron las entrañas de lo profundo del alma al ver el estado en que había quedado ese hombre. En virtud del rayo de compasión que le llegó al alma, él mismo se convirtió en prójimo, por encima de cualquier consideración o peligro. Por tanto, aquí la pregunta cambia. No se trata de establecer quién sea o no mi prójimo entre los demás. Se trata de mí mismo. Yo tengo que convertirme en prójimo, de forma que el otro cuente para mí tanto como yo mismo. Si la pregunta hubiera sido, ¿es también el samaritano mi prójimo? Dada la situación, la respuesta habría sido un no rotundo. Pero Jesús da la vuelta a la pregunta. El samaritano, el forastero, se hace él mismo prójimo y demuestra que yo, en lo íntimo de mí mismo, debo aprender desde dentro a ser prójimo y que la respuesta se encuentra ya dentro de mí. Tengo que llegar a ser una persona que ama, una persona de corazón abierto, que se conmueve ante la necesidad del otro. Entonces encontraré a mi prójimo, o mejor dicho, será él quien me encuentre. Por otro lado, dice el Papa, acuérdense que el Papa Benedicto XVI es un teólogo bíblico y nos lo dice. Los padres de la Iglesia han leído la parábola desde un punto de vista cristológico. Entonces, dice, si consideramos que el Señor nos quiere invitar en todas las parábolas, de diversas maneras, a creer en el reino de Dios, que es Él mismo, entonces no resulta tan equivocada la interpretación cristológica. Ahora vamos a ver qué significa eso. Los padres vieron la parábola en la perspectiva de la historia universal. El hombre que yace medio muerto y saqueado al borde del camino no es una imagen de Adán, del hombre en general, que ha caído en manos de unos ladrones. ¿No es cierto que el hombre, la criatura hombre, ha sido alienado, maltratado, explotado a lo largo de toda su historia? La gran mayoría de la humanidad ha vivido casi siempre en esta opresión. La teología medieval interpretó las dos indicaciones de la parábola sobre el estado del hombre herido como afirmaciones antropológicas fundamentales. ¿Qué quiere decir esto?
que en todas las escrituras siempre Dios está revelándonos quién somos nosotros y revelándonos quién es Él y cómo en la verdad sobre el hombre y en la verdad sobre Dios se realiza ese encuentro existencial desde el cual empieza todo cristianismo. Entonces, en este hombre, en esta parábola, ¿qué es lo que nos dice Dios sobre el hombre? De la víctima del asalto se dice, por un lado, que había sido despojado y por otro, que había sido golpeado hasta quedar medio muerto. Los escolásticos, o sea, los exégetas de la Edad Media, lo relacionaron con la doble dimensión de esta alienación del hombre. ¿Qué es alienación? Es que el hombre no puede ser el mismo, está como atado y es otra cosa que no es él. Decían que fue despojado del esplendor de la gracia sobrenatural, recibida como don y herido en su naturaleza. Entonces, por un lado, Dios nos está diciendo, ustedes, la condición humana, es que estamos todos, cada uno de nosotros, despojado del esplendor de la gracia sobrenatural y heridos en nuestra naturaleza. Ahora bien, esta es una alegoría que sin duda va mucho más allá del sentido de la palabra, pero en cualquier caso constituye un intento de precisar los dos tipos de daño que pesan sobre la humanidad. El camino de Jerusalén a Jericó aparece pues como imagen de la historia universal. El hombre que yace medio muerto al borde del camino es imagen de la humanidad. Si quiero saber quién soy yo desde los ojos de Dios, aquí lo tengo. Soy alguien que yace medio muerto al borde de un camino, que estoy privada de mi esplendor, de la gracia sobrenatural. Claro, esto no es evidente a los ojos de nadie. Pienso que el ser humano hace todo lo posible para vestir esta muerte, para disimular, para negar que se encuentra en este estado. Y esta es la desnudez de Adán y Eva que hace que quieran siempre cubrirse, porque además la confianza en el amor de Dios quedó herida en este pecado original. Entonces, siempre nos estamos vistiendo, siempre estamos tratando de aparentar lo que no somos de diferentes maneras. Hay personas que se apartan completamente de la religión, queriendo como demostrar que pueden ser buenas por sí mismas, como si no estuvieran privadas de este esplendor. E incluso se convierten en jueces, muchos de ellos, de la iglesia, como si algunos seres humanos que están en la Iglesia Católica tuvieran que tener un resplandor de por sí, y como no lo tienen, entonces son despreciables, como si la Iglesia no fuera este gran hospital de personas medio muertas, privadas y enajenadas, como lo somos cada uno de nosotros. También otro vestido es el moralismo. El moralista es una persona que no cree que el hombre se encuentra así, que el hombre está, esta imagen de Adán que Dios nos trata de mostrar a lo largo de toda la Escritura, de este hombre alienado, despojado de su resplandor de la gracia sobrenatural, es decir, incapaz finalmente de responder a Dios por sí mismo. Esto no lo cree el moralista. El moralista cree que con tener unos mandamientos claros o un saber hacer moral claro, el ser humano es capaz de llevarlo a la vida
capaz de ponerlo en práctica, es la palabra favorita del moralista. Entonces, claro, es un vestido muy difícil de quitar porque es muy bonito y además es muy parecido al resplandor que Dios nos quiere dar. Entonces, no hay nada más, digamos, maligno que una mentira que se parece mucho a la verdad. Y esto es justamente el moralismo. El sacerdote y el levita pasan de largo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto desde un punto de vista antropológico? Dice el Papa, de aquello que es propio de la historia, es decir, de sus culturas y religiones, no viene salvación alguna. Es decir, simplemente de las ideas religiosas o de los buenos propósitos morales, dirá el Papa en Deus Caritas Est, su primera encíclica, no viene la salvación. Entonces, el samaritano solo puede ser la imagen de Jesucristo mismo. Esto es hacer una exégesis cristológica del Antiguo y del Nuevo Testamento, en donde siempre esta figura que aparece como la buena, por ponerle un nombre, es Dios mismo. No es una imagen para nosotros coger y llevar a la práctica o imitar, como si pudiéramos, desde este vestido tan bonito del moralismo, ¿no? Es Dios mismo, que para nosotros es el extranjero y el lejano, que se ha puesto en camino para venir a nuestro encuentro sin tener que hacerlo. Pero sabemos que a Dios se le movieron las entrañas, se le rompió el corazón al vernos con ese amor, esa dedicación de la madre. Este es Dios, es importante también descubrir el verdadero rostro de Dios y la relación que Él tiene con nuestra alienación, de nuestra enfermedad, de nuestra condición humana herida. Él viene a nuestro encuentro con el corazón lleno de misericordia. Él no viene ni con desprecio, ni con ¡ah! ¿Cómo es posible? Él viene con esta misericordia, con el corazón movido para venir a hacerse cargo de la criatura maltratada, a hacerse cargo de mí, a hacerse cargo de cada pecador, de cada hombre herido de esta manera sin el resplandor de la gracia santificante. Viene a hacerse cargo de su criatura maltratada. Esto es el verdadero Dios, la verdadera imagen de Él. Dios, sigo con el Papa, el lejano, en Jesucristo se convierte en prójimo. Cura con aceite y vino nuestras heridas. En esto se ha visto como imagen el don salvífico de los sacramentos. Y nos lleva a la posada, la iglesia, en la que dispone que nos cuiden y donde anticipa lo necesario para costear esos cuidados. Esa es la iglesia. La iglesia no está hecha de hombres que no yacen como muertos, enajenados, maltratados en su naturaleza. La iglesia es santa porque justamente Cristo la llenó de todo este aceite y vino con el que se pueden realmente sanar nuestras heridas. Pero la parábola dice que cargó a este hombre en su propia cabalgadura. Y esto es imagen de cómo no solamente viene a hacerse cargo de su criatura maltratada,
sino que se hace uno con nuestro maltrato. Es decir, asume sobre sí las consecuencias de esta alienación que enferma nuestra naturaleza hasta la muerte, o sea, con todas sus consecuencias. Entonces es un Dios absolutamente prójimo que se identifica con su criatura y se identifica con su criatura maltratada. Y solo por eso nosotros seremos capaces en este itinerario espiritual de ir aceptando la verdad sobre mi condición y también la verdad sobre el amor de Dios para que se pueda dar este encuentro, que es el beso del abismo de la misericordia con el abismo de la alienación, de como dice esto, es que son muy fuertes las palabras, ¿no? Es quedar medio muerto. Estoy medio muerto en mi naturaleza. Pero obviamente, si Dios nos mostrara de golpe el estado de mi alma, el estado de mi humanidad, moriríamos del espanto, porque creeríamos que no hay ninguna esperanza, por lo que les digo que se rompió esa confianza en Dios. Pero la madurez espiritual consiste en que Dios, que siempre es el que toma la iniciativa, nos va despojando de las mentiras sobre lo que creemos que somos. Estas son las purificaciones de las que hablan los místicos. Entonces, pero la gran visión del hombre, que yace alienado e inerme en el camino de la historia y de Dios mismo, que se ha hecho su prójimo en Jesucristo, podemos contemplarla como una dimensión profunda de la parábola que nos afecta, pues no mitiga el gran imperativo que encierra la parábola, sino que le da toda su grandeza. El gran tema del amor, que es el verdadero punto central del texto, adquiere así toda su amplitud. Ahora nos damos cuenta de que todos estamos alienados y que necesitamos ser salvados. Por fin descubrimos que para que también nosotros podamos amar, necesitamos recibir el amor salvador que Dios nos regala. No nos da una recompensa o no nos da algo que nos merecemos. Por eso la gracia es esto, gratis, dada. Y justamente tenemos que recibir algo, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos siempre a Dios, que se convierte en nuestro prójimo, para que nosotros podamos, a su vez, ser prójimos de los demás. Las dos figuras de que hemos hablado afectan a todo hombre. Cada uno está alienado, alejado precisamente del amor. Estamos alejados del amor. Punto. O sea, ¿qué más queremos? El ser humano hecho para el amor está alienado del amor. Eso es el infierno, el dolor que nos acompaña de una u otra forma, a unos más que otros. A unos Dios nos purifica más lento, a otros más rápido, pero finalmente esta es la verdad. Cada uno está alienado, alejado precisamente del amor, que es la esencia del esplendor sobrenatural del cual hemos sido despojados. Toda persona debe ser ante todo sanada y agraciada. Pero acto seguido, cada uno debe convertirse en samaritano. Hacemos una pausa y ya regresamos.
cruz Él nos amó hasta el extremo. Entonces decíamos que Dios mismo se convirtió en nuestro prójimo y que toda persona debe ser ante todo sanada y agraciada. Para yo desear ser sanada y agraciada, pues tengo que de alguna manera tomar conciencia de cómo me encuentro, de cuál es el verdadero estado de mí como persona herida. Y solo en ese sentido mi oración será verdadera, porque estaré deseando realmente lo que Dios me quiere dar, que es además a Él mismo. Y dice esta explicación de la parábola del buen samaritano, cada uno debe convertirse en samaritano, es decir, seguir a Cristo y hacerse como Él, entonces viviremos rectamente, entonces amaremos de modo apropiado, cuando seamos semejantes a Él que nos amó primero. Es decir, si uno no tiene este encuentro con Dios en la verdad, si no reconoce el estado tan terrible en el que se encuentra y no se permite que Dios lo ame y lo transforme, estaremos en una lucha contra la verdad, tratando de ponernos diferentes vestidos y exigiéndole a los demás que se vistan. Por eso, en Mirar a Cristo, el Papa dice que un ágape que no lleve consigo y afirme en uno digamos, esta persona que está detrás de todo ese maltrato, está cada uno de nosotros ahí y simplemente no se trata de rechazar y combatir a este yo que yace como muerto, ¿verdad? Como estás como muerto, entonces, ¿cómo es posible? Estás como muerto, mira todo lo que haces, qué pecador tan terrible, ¿no? Que eso es lo que haría un moralista. Y eso sería rechazar y combatir este yo como si pudiera salir de este estado tan deplorable solo con buenas ideas y buenos propósitos. Pero vimos que ni el levita ni el sacerdote pudieron hacer nada. Es decir, nuestras ideas más religiosas y nuestros propósitos más santos no son capaces de sacarnos de esto. Debemos ser sanados y agraciados con Cristo mismo. Y si nuestra relación con nosotros mismos es de rechazo, de juicio y de combate, sería una ascesis o un trabajo interior que se hace, dice el Papa, amargo y obstinado, asusta al otro y nutre una íntima ruptura en mí mismo. ¿Qué es lo que Dios viene a hacer? No viene a reprenderme y a exigirme que esté en otras condiciones. Es más, le toca convencerme de cuáles son las condiciones reales en las que vivo. Por eso los grandes pecadores tienen como un camino allanado, digámoslo así. O, por ejemplo, las personas que se ven aquejadas por adicciones que muestran realmente hasta qué grado la adicción a nuestra voluntad y la adicción a nuestra forma de buscar la felicidad y la perfección nos llevan a la ruina. Estas personas a lo mejor tienen una oportunidad muy grande de situarse delante de Dios en esta verdad que nos revela la parábola del buen samaritano. Pero nosotros es muy difícil convencernos de eso. El moralismo es un ropaje muy pesado. Lo veo, por ejemplo, en la educación a nuestros hijos. Los niños experimentan esta incapacidad para desprenderse de su voluntad y de sus planes, ¿no? El niño va a hacer una pataleta si el amiguito no puede venir a la casa a jugar, o si está haciendo mucho calor o mucho frío o lo que sea, o la mamá no lo miró cuando lo tenía que mirar. Los niños viven de manera muy vívida esta incapacidad. ¿Y nosotros qué hacemos?
Les damos herramientas para ponerse ropaje y taparlo. En vez de decirle, ¿ves, mi amor, cómo eres de incapaz? ¿Ves cómo necesitas a Dios? Ven y oramos desde que esta incapacidad te sirva para darte cuenta de cómo lo necesitas. Cómo les evitaríamos tanto sufrimiento si utilizáramos esas incapacidades que viven los niños para hacer la oración correcta delante de Dios, no para ponernos histéricos porque no están bien vestidos con un vestido moral que les tengo que enseñar y que les tengo que dar ejemplo de cómo estoy vestida, con esta cantidad de bondades que yo me construí. Entonces, esto es completamente diferente. Todos estamos alejados del amor, todos somos ¿qué? Egoístas, orgullosos, adictos a nuestra voluntad, a nuestras visiones, a nuestras formas de construirnos nuestra felicidad. Estamos apegados a nuestra imagen de nosotros mismos, a la imagen que tenemos de los demás, de la iglesia, del mundo, de la historia, de todo. Y Dios quiso Él mismo, sobre su cabalgadura, tomar esta condición, y por eso con Él podemos lograrlo. Cuando experimentemos esta naturaleza nuestra que yace como muerta en el camino, que veamos nuestra alienación, nuestra incapacidad para el amor, no tratemos de vestirnos. Hay alguien que se le conmueven las entrañas al verme así y que se acerca para sanarme y agraciarme. Por eso nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Yo me oculto en Cristo, Él es mi vestido. No tengo que ponerme otro. Empecemos a ser prójimos de nosotros mismos, de dejar de lado todas estas formas de rechazarnos y combatirnos. Dejémonos amar. Permitámonos este encuentro. Dejad que los niños vengan a Él, porque el vernos incapaces ante nuestra enfermedad no quiere decir que estamos desamparados o separados del amor de Dios. Por el contrario, que saber que Cristo está vestido en nuestra desnudez, quiso tomar cuando vemos a Cristo en la cruz, es este Dios que quiso yacer como muerto en el camino, de manera literal, para agraciarme a mí y darme la vida divina. Entonces aprovechemos estos momentos en donde Dios, como este gran terapeuta interior, trata de curar nuestras mentiras con grandes verdades. Santa Teresita del Niño Jesús decía que el dolor más grande de Cristo es que Él tiene este tipo de amor misericordioso, y ese es el amor con el que Él viene a nuestro encuentro, dispuesto justamente a transformarnos, me gusta la palabra que usa el Papa, a agraciarnos, sanarnos y agraciarnos, o sea, darnos esa gracia, ese vestido de novia para tener ese esponsorio espiritual. Pero uno quiere otra cosa, quiere conseguir muchas cosas y que Dios me ayude en eso, o quiero, digamos, que recompensa. Siempre estamos angustiados de poder, digamos, controlar el resultado de nuestra vida para que sea una vida feliz o sea una vida de santidad o lo que sea. Pero todo eso es gracia. Todo es gracia gratis dada, y esa siempre se nos va a dar. Entonces, démosle gracias a Dios por su misericordia, por este plan de salvación tan maravilloso, por su encarnación, por su cruz, por su muerte y su resurrección. Cada vez que morimos a nuestras mentiras y aceptamos esta frustración de nuestras imágenes ilusorias, Walt Disney, de nosotros mismos y del mundo,
cada vez que nos rendimos a esta verdad del abismo de nuestra maltrato, entonces resucitamos en el hombre nuevo. Cristo puede residir en nosotros con su poder. Y entonces esa experiencia de nuestra enfermedad se convierte en el lugar desde el cual Él atrae a todos hacia sí. Es el poder de Cristo el que se manifiesta cuando nosotros aceptamos nuestra pequeñez, aceptamos, digamos, que tomarnos el remedio de ver hasta qué grado somos como este hombre que yace muerto, que fue salteado y golpeado, dice la parábola. Entonces, sepamos que lo que necesitamos es este encuentro constante con Dios que viene a nuestro encuentro, que está presente y actuante. Presente y actuante. Y yo debo recibir su presencia y su actuación. No estar empeñado en construir mis vestidos y mis ropajes con los cuales cubrir mi desnudez. Cristo se despojó de sus propios vestidos para presentarse desnudo delante de Dios y de los hombres. Y en nuestra desnudez estamos uniéndonos a la desnudez de Cristo mismo. Entonces no tengamos miedo, no tengamos miedo. Tenemos este Dios maravilloso que viene a nuestro encuentro para cuidarnos y cuidar de nuestra vida, cuidar de nuestro futuro y de nuestra felicidad. Dios mediante nos encontramos en una próxima oportunidad. Quedamos con María.